Se nos pide que determinemos el límite utilizando la regla del L'Hopital. Comencemos por comprobar la forma del límite. A medida que x se acerca a 0 desde derecha, 3x se acerca a 0. 2x también se acerca a 0 desde la derecha, y a medida que introduce la función de registro natural, acercándose a 0 desde la derecha, los valores de la función disminuyen sin límite ni aproximación infinito negativo. El límite está en forma de 0 veces el infinito negativo. Para una revisión rápida, si graph igual natural log 2x, fíjense a medida que se acercan x igual 0 desde la derecha, los valores de la función disminuir sin límites y acercarse al infinito negativo. Así que, de nuevo, el límite dado tiene la forma de 0 veces el infinito negativo, lo cual no es indeterminado, pero tenemos que tener límite en uno de estos en formas indeterminadas donde tenemos una relación para aplicar la regla del L'Hopital. Así que tendremos que cambiar la forma de la función antes de aplicar la regla del L'Hopital. Observe que estamos multiplicando por x. Multiplicar por x equivale a dividir por el recíproco o dividir por 1 sobre x, lo que significa que dado límite es igual al límite cuando x se acerca a 0 desde la derecha de. Podemos reescribir 3x natural log 2x como 3 troncos naturales 2x divididos por 1 sobre x. No utilizamos esto a menudo propiedad en esta dirección. A menudo lo usamos en la dirección opuesta donde dividimos por 1 sobre x equivale a multiplicar por el recíproco de x sobre 1 o multiplicar por x. Pero fíjense ahora si comprobamos el formulario. Cuando x se acerca a 0 desde la derecha, 3 enfoques de registro natural 2x infinito negativo y 1 dividido por x se acerca al infinito positivo. Ahora tenemos una de las formas indeterminadas en la que podemos aplicar la regla del L'Hopital para determinar el límite. Así que ahora aplicaremos la regla del L'Hopital encontrando la derivada del numerador y el denominador. Sin embargo, antes de hacer esto, escribamos un dividido entre x como x a la potencia de menos 1. Y ahora aplicamos la regla del L'Hopital. Tenemos el límite como x se acerca a 0 desde la derecha de la derivada de 3 log natural 2x igual 3 veces 1 dividido por 2x multiplicado por la derivada de 2x, que es 2, y la derivada de x a la potencia de menos 1 es x a la potencia de menos 2. Vamos a simplificar esto. Tenemos el límite como x se acerca a 0 desde la derecha de. Bueno, 2 dividido por 2 simplifica el 1 dejándonos con solo 3 divididos por x y el numerador. En el denominador tenemos, x a la potencia de menos 2, escribamos eso como menos 1 dividido por x al cuadrado, y ahora escribamos eso cociente como producto. Esto es igual al límite. Cuando x se acerca a 0 desde la derecha tenemos 3 dividido por x multiplicado por el recíproco de menos 1 dividido por x al cuadrado, lo que es x al cuadrado dividido por 1. Observe que podemos simplificar aquí. X se simplifica a 1, x al cuadrado se simplifica a un factor de x. Lo que nos da el límite cuando x se acerca a 0. Desde la derecha de solo 3x. Actuación directa sustitución, menos 3 veces 0 es 0. Así que después de todo ese trabajo, el límite es igual a 0. Y vamos a verificarlo gráficamente. Aquí tenemos el gráfico de igual 3x tronco natural 2x, y podemos ver a medida que nos acercamos a x igual 0, desde el lado derecho o positivo, nos acercamos a la función value, valor de 0, verificando el límite. Espero que esto te haya resultado útil.